Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Saludo cristiano para todos en el nombre del Señor. Todas las personas que están al frente de su pantalla, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es una gran bendición poder estar delante de Dios y disfrutar de su palabra, disfrutar de la comunión con los santos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Si usted gusta estar en pie. Amén. Vamos a leer la escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Voy a leer el verso número 13. Amén. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas líbranos del mal. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos en tu presencia, Señor Jesús. Necesitamos comer tu palabra. Necesitamos, Señor Jesús, ser llenos de tu presencia, del conocimiento de Dios, del conocimiento del Altísimo. Cristo Jesús, bendícenos por tu palabra en esta hora. Tú eres santo, tú eres digno de suprema adoración y de suprema alabanza, Señor. Aquí estamos frente a tu palabra. Dame gracia, dame sabiduría, dame la palabra oportuna para tu pueblo, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por favor, pónganse cómodos. Mas líbranos del mal. Amén. ¿Cómo sería? ¿Usted no se ha puesto a pensar, hermano, cómo sería uno haber escuchado predicar al Señor Jesús? ¿Cierto? Hoy en día hay predicadores, hermano, y hemos conocido predicadores muy ungidos, muy llenos del poder de Dios, llenos de la unción, llenos de la gracia. Yo personalmente he escuchado unos predicadores, hermano, que nunca se me olvidarán esas predicaciones, y no solamente por la palabra dicha, sino por lo que uno ha sentido en esas predicaciones, ¿cierto? No sé si usted ha estado en lugares donde ha habido un predicador de esos que uno, hermano, siente la unción, siente el poder, siente la gloria, siente la bendición, siente que Dios lo transforma, lo llena con el Espíritu Santo. Hay hombres muy usados por Dios, ¿cierto? Y han pasado también a través de la historia hombres muy tremendos. Y en nuestra iglesia también han habido predicadores que Dios ha usado de manera maravillosa. Entonces uno se pone a pensar cómo hubiera sido tener la oportunidad de escuchar directamente al Señor. El Señor predicaba, hermano, y dice la Biblia que lo seguían por multitudes. Miles de personas se iban detrás de él. 2 días, 3 días, 4 días, no les importaba comer, o si no había comida, se iban era detrás de él, porque esa palabra del Señor era, imagínense, un refrigerio en medio de una época difícil, ¿cierto? Complicada, unas circunstancias bien complicadas para el pueblo de Israel.
tan dependiente de los romanos, ¿cierto? En todo aspecto, en el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico. Israel dependía de Roma, entonces había un monopolio de parte de los romanos contra el pueblo de Israel y entonces los judíos se sentían oprimidos, se sentían esclavizados, se sentían maltratados. Y llega alguien, hermano, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y llega con esa palabra, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. La gente decía, no, es que jamás hemos oído hablar así a hombre alguno, ¿cierto? Porque el Señor hablaba como quien tiene autoridad, dice la Biblia, no como los escribas y los fariseos, que seguramente hablaban muy bonito, pero sin autoridad. Yo creo que una de las cosas por las que un predicador debe preocuparse no es tanto por hablar bonito, sino que la palabra sea verdad en su boca. Quiere decir que viva lo que está diciendo. Yo he escuchado mucha gente hablar bonito y predicar bonito, pero afuera viven de otra manera y dicen, pero ¿qué clase de predicador es este? ¿Cierto? Contradicen lo que estaban diciendo en el altar. Se están metiendo en un problema grave. Y entonces dice la Biblia que así predicaban los escribas y los fariseos, hablaban muy bonito, hacían largas oraciones y una cantidad de cosas, pero no eran sino palabras que se las llevaba el viento. La palabra de Dios predicada con unción y con autoridad marca huella en el corazón de las personas, producen un efecto real, amén, en la vida de quien la oye. Entonces la gente se ponía a oír al Señor Jesús hablar y se ponían a oírlo predicar, hermano, y la gente se maravillaba, hermano. La gente venía y se postraba a sus pies, derramaban perfume sobre él, lloraban a sus pies, secaban sus pies con el cabello. La gente se arrepentía, lloraba, pedían perdón, eran transformados, repartían sus bienes. La gente hacía, se subían a un árbol, la gente hacía de todo con tal de poder estar cerca de Jesús. Claro que también habían momentos en que el Señor predicaba, hermano, y la gente se ofendía. Muy dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Y se iban y dejaban al Señor y buscaban otros caminos, otros senderos, porque la palabra también confronta, ¿cierto? La palabra es pan que alimenta, es miel, es leche, ¿cierto? Pero también es un martillo, también es un espejo, ¿cierto? Que quien la oye y la come se refleja en él y le hace ver su desnudez, su vergüenza. Y es un martillo que golpea la roca y la parte y la quebranta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice, a él correrá el justo y ¿qué? Y quebrantado será. Amén. El que se acerca a Dios y se acerca a él de verdad, hermano, su corazón se parte, se quebranta, se quiebra. El orgullo, la vanidad, todas esas cosas se parten, hermano, quedan como el polvo en el suelo y uno queda simplemente postrado en la presencia de Dios, reconociendo su grandeza y reconociendo nuestra propia bajeza. Eso era lo que producía el Señor Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba. Predicaba como quien tiene autoridad, dice la palabra del Señor. Y bueno, y estaba mirando estos capítulos de San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Que el Señor está en el monte, hermano, en un lugar alto. Y hay miles de personas ahí. No eran cientos, eran miles de personas que estaban escuchándolo hablar y estaban escuchándolo predicar. Y el Señor estaba ahí hablándoles y predicándoles. Y seguramente estuvieron varios días porque está considerado como uno de los sermones más amplios y más extensos que el Señor Jesús haya predicado. Y entonces comenzó a predicar y a hablar acerca de las bienaventuranzas. Gloria al nombre de Jesús. Y comenzó a comparar el reino de los cielos
con ciertas analogías, ¿cierto? Con algunas parábolas, con algunos ejemplos, y entonces comenzó a decirle a ellos que ellos eran la sal de la tierra, que el sentido de esta tierra y de la existencia del ser humano es el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no estuviera en esta tierra no tendría ningún sentido, no tendría ningún valor, estaría totalmente descompuesta, podrida. Y el Señor les dice, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Les habla de lo que realmente es la ley, les habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del hecho de amar a los enemigos, les habla de la puerta estrecha, que al reino de los cielos no va a entrar mucha gente, les habla acerca de la oración, les habla de juzgar a los demás, les habla de cómo debe ser el verdadero ayuno, les dice que hay que hacer tesoros en el cielo, les dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, les habla hasta de las ofrendas. El Señor les habla de todo, les predica un mensaje, hermano, que yo me gastaría, hermano, no sé cuántas dominicales para poder tratar de medio explicar lo que el Señor les estaba diciendo de manera concreta a esa gran multitud. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Lucas enfoca lo que sucede no tanto durante esa predicación, sino lo que sucede cuando ya terminan ese campamento, por decirlo así, cuando el Señor termina de predicar. La Biblia dice que el Señor se fue aparte a orar y por allá estuvo orando y los discípulos lo veían y lo miraban por allá orando. Y cuando el Señor terminó de orar, dice la Biblia que uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan también les enseñaba a orar. Seguramente ese discípulo fue discípulo de Juan el Bautista también, porque tenía como esa base para decirlo, ¿cierto? Y con Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, pues hermano, se capacitaron y se adiestraron y se ejercitaron en la oración y en el ayuno. Juan era más lo que ayunaba y lo que oraba que lo que comía o se dedicaba a otras cosas. Juan se la pasaba todo el tiempo orando, ayunando o predicando o bautizando. Esa era la vida de Juan, ¿cierto? Entonces, en esos discípulos nació como un deseo, como una necesidad de aprender a orar. Ellos seguramente oraban, pero tal vez pensaban que no lo hacían bien o que no lo hacían de la manera correcta o que Dios no los escuchaba o que no les respondía o que no sentían. Habían algo en ellos que los inquietaba y decían: no, es que nosotros realmente no sabemos, pero nosotros te vemos orar a ti y qué bueno que tú nos enseñaras a orar. Qué bueno que tú nos enseñaras a orar. Qué importante la oración. Amén. Qué importante la oración. Toda persona que dice estar enamorada de Dios, pues se debe deleitar en la oración. No es normal que una persona que ame a Dios no ore. Eso no es lo normal. Si eso está sucediendo es porque algo malo está pasando ahí. Y hay que hacer una evaluación y hay que hacer un examen. Bueno, ¿a mí por qué no me gusta hablar con Dios? Ya lo otro son excusas: estoy cansado, estoy enfermo, es que no sé qué. Uno puede tener mil razones, puede tener mil excusas, pero hay algo allá que lo debe llevar a usted a pensar: ¿a mí por qué no me gusta hablar con Dios? Pero cantamos que lo amamos. Yo amo a mi Dios, amo a mi Dios. Porque Él me ama y uno dice que lo ama y todo eso, y le gusta la palabra, le gusta el evangelio, le gusta venir al culto, una cantidad de cosas, pero se fatiga orando, se duerme, se cansa, no se concentra, piensa en otra cosa, más bien entonces no se arrodilla y a los 5 minutos ya está mirando el reloj y se arrodilla al lado del celular y cada que entra un WhatsApp interrumpe la oración por mirar y nunca logra concentrarse en la oración. Algo malo le está sucediendo.
que si una pareja de enamorados no se hablan es porque no hay tanto amor. Y la persona que no ora lentamente se está muriendo. La persona que no ora lentamente se está muriendo. Mire que la gente cuando está mal espiritualmente lo primero que abandonan es la oración. Lo primero que dejan es la oración, ¿cierto? La persona que no ora se enfría, se le apaga la visión, mengua la fe, mengua el deseo de servir a Dios, se siente indigna, se vuelve conformista, no crece, comienza a ver las cosas del mundo más agradables, más halagüeñas, más atractivas, las cosas que tienen que ver con la salvación, entonces las mira por allá como exageradas, ¿no? Es que piden muchos fanáticos y entonces ya comienza a señalar una cosa y comienza a poner la mirada en otras, comienza a deleitarse en los placeres de este mundo, ¿cierto? Comienza a amar al mundo, se entretiene, se divierte con los amigos de la universidad, compañeros de trabajo, con los vecinos, con sus familiares inconversos, ya se siente bien, no le estorban, no quiere crecer espiritualmente y todo comienza a parecerle normal. No, pero es que ¿cuál es el problema? Es normal. Hermano, no, pastor, normal. ¿Cuál problema? No? ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia no dice eso. Y entonces la gente comienza a justificarse. ¿Por qué? Porque no hay oración. Todo depende de la oración. Hay tres cosas en la vida espiritual: la oración, la palabra y la alabanza. Y la alabanza, bendito el nombre de Jesús. Esos discípulos tuvieron o sintieron la necesidad de aprender a orar y se le acercaron al Señor o mandaron a uno, vaya, pregúntele usted, o en fin, o todos estaban juntos cuando alguno le preguntó, y si ese discípulo habló en plural era porque ellos ya lo habían hablado entre ellos mismos, ¿cierto? Qué bueno orar como ora el Señor, qué bueno orar como oraba Juan, y tenían esa necesidad. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Y entonces el Señor les dice, sí, bueno, listo. Cuando ustedes oren de la siguiente manera. Estaba pensando por aquí, mirando la palabra de Dios. Gloria a Dios, capítulo 11 de Lucas dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, bueno, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación. Y lo último que les dice, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Entonces, les da una fórmula de oración y el último punto, porque el Señor siempre deja lo mejor para lo último. El Señor fue a una fiesta, ¿cierto? Y en las fiestas se acostumbraba que el mejor vino lo daban al principio. Claro, pues todo el mundo estaba sobrio y todo el mundo se deleitaba y degustaban el buen vino y pasaban ahí el momento, ¿cierto? Y se tomaban el buen vino al principio. Pero cuando ya se estaba terminando la fiesta, dice la Biblia que el Señor, hermano, transformó el agua en vino. ¿Y cómo sería ese vino?
de exquisito seguramente para el paladar de ellos, que el maestresala o el dueño de la fiesta o el que estaba dirigiendo la orquesta, no sé, se le acercó y le dijo: Señor, pues, todo mundo se toma el buen vino al principio, pero tú dejaste el mejor vino para el final. Parece que el Señor siempre deja lo mejor para lo último, ¿cierto? Es esta generación la que va a experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Ni Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni ninguno de ellos van a llegar a sentir lo que nosotros vamos a sentir cuando el Señor nos levante. Es una transformación. ¿Cómo ir a hacer eso, cierto? Nuestro cuerpo mortal será transformado en un cuerpo glorioso. El impacto físico que vamos a tener, la sensación, seguramente será algo extremo, algo maravilloso, porque el Señor siempre deja. Y dice la Biblia que los postreros eran primeros, o sea, los últimos los van a tener en cuenta de primeros. Con el Señor la cosa es a ese precio. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces, por allá en lo último de aquella fórmula de oración, les dice el Señor que deben decirle a Dios que los libre del mal. Mas líbranos del mal. Entonces yo me puse a pensar: líbranos del mal. ¿Y qué es el mal? Tendríamos que hacer una encuesta y comenzar a preguntar, no solamente en la iglesia, sino afuera, a las personas: ¿qué es lo que usted cree o considera que es lo peor que le pueda pasar? La gente diría muchas cosas. No, una enfermedad terminal. Que le digan a uno que tiene una enfermedad terminal y de pronto bien dolorosa, la gente consideraría que eso es un gran mal, ¿cierto? Un fracaso sentimental, ¿cierto? Sería un gran mal perder el hogar, perder un ser querido, sea que se murió, se enfermó, o se fue, o lo traicionó, lo defraudó, en fin, qué sé yo. Una desilusión, un fracaso sentimental, un fracaso familiar. La gente consideraría que ese sería un gran mal. Que le hicieran un trabajo de hechicería, ¿cierto? Y que lo estén por allá inyervando y no sé qué, la gente consideraría eso como un mal, ¿no? Lo están secando, lo están matando lentamente, la gente consideraría eso como un gran mal, ¿cierto? Perder el empleo, perder la economía, morirse en un accidente trágico, ¿cierto? ¿Cuál es la peor manera de morir? Pues no sé, de todas maneras muere. Si usted se acuesta y se quedó dormido y se murió, pues se murió. Y si lo atropelló un camión, pues también se murió. No hay ninguna diferencia. La diferencia es el susto, ¿cierto? La gente dice: uy, qué susto morirse. Sí, debe ser muy asustador, pero igual, como está más muerto, de todas maneras murió. La gente puede considerar la muerte como un gran mal, ¿cierto? Que lo esclavicen, que lo maltraten. ¿Qué cree usted que puede ser lo más malo que le pueda suceder? Pero yo estaba pensando, hermano, no en ese tipo de males, porque a Job le vinieron muchas cosas que uno consideraría que son grandes males. Dígame una persona que en un solo día se le mueran todos los hijos. En un solo día. Y el que le trajo la noticia, hermano, no había terminado de hablar cuando vinieron y le dijeron que todas sus riquezas se habían perdido, ¿cierto? Y ese no había terminado de hablar cuando llegó otro con una noticia diciéndole que vinieron unos bandoleros y que quemaron la casa, el granero, todo lo que tenía, y así sucesivamente. En cuestión de minutos le dieron las noticias de que lo había perdido todo. Uno consideraría eso como un gran mal, ¿cierto? ¿Cómo Dios le hace eso a un hijo suyo? Bendito el nombre de Jesús. Pero a pesar de todas esas cosas, porque Job perdió hasta su salud, con una enfermedad, hermano, que cómo sería eso, que ya estaba pelado casi viéndosele el hueso de rascarse, y no alcanzaba ni a rascarse con las manos porque ya le dolían los dedos de rascarse. Entonces tenía que coger
un zoco por allá, un tiesto, un palo, una tusa, algo carrasposo con lo que se rascaba y a lo último ya hasta se rasgaba la carne y ni... ¿Cómo sería? O sea, la Biblia habla de una enfermedad muy cruel que tuvo Job. Eso también se podría considerar como un gran mal. Bendito el nombre de Jesús. Pero en medio de todo eso había algo de confianza en Job porque él consideraba que nada de lo que le había sucedido era el mal más grande. Que había otro mal que podía ser peor, ¿cierto? Y entonces Job recibió todo eso, no con gozo, porque él lloró, él maldijo hasta el día que nació, pero aceptó todo eso con resignación y finalmente dijo, bueno, yo recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job dice, aunque él me mate, en él esperaré. Y yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, o sea, aunque me muera, para él aún la muerte ni siquiera era lo más malo. Con mis ojos he de ver a Dios y no otro, y le veré. Quiere decir que para Job el mal era algo diferente a todo lo que le había sucedido. Salomón habla de la muerte como un gran mal. Usted lee el capítulo 9 de Eclesiastés y Salomón se refiere a la muerte diciendo, bueno, hay un gran mal entre todos los hombres que tenemos que morir. Salomón miraba la muerte como algo malo. Pero si usted va y estudia al apóstol Pablo, para el apóstol Pablo la muerte en vez de ser algo malo era una ganancia. Para el salmista la muerte no era algo malo, él por lo contrario dijo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cierto? Tenía como un concepto diferente de lo que es la muerte, o sea que para ellos la muerte no era el mal más grande. Entonces cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que cuando estén orando a Dios que le digan, líbranos del mal. Entonces, ¿de cuál mal es que queremos nosotros que Dios nos libre? Estaba mirando, hermano, el diccionario acerca de la palabra, de esa palabra que nadie la quiere tener, mal, ¿cierto? Y dice que el mal es la degradación del bien o la ausencia del mismo, ¿cierto? O sea, lo malo es cuando el bien no está o cuando lo bueno se degrada o cuando el hombre bueno se vuelve malo. Eso es el mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. El mal es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, el frío es la ausencia del calor, ¿cierto? Se considera que el mal es la ausencia del bien. Y la personificación del mal, porque el mal está personificado en un ser llamado Satanás. El bien está personificado en otro ser que es Dios. El bien es Dios y el mal es el diablo. Amén. Entonces, si nosotros, basados en este argumento, quisiéramos traducir ese versículo, entonces diríamos, mas líbranos del diablo, porque el diablo es el mal. Todo lo que proviene del diablo es malo. El diablo no te va a dar nada bueno, porque él no vino sino a tres cosas. ¿Usted sabe a qué vino el diablo? ¿A qué? A robar, a matar y a destruir. Quiere decir que de las manos del diablo nunca habremos de recibir nada bueno. El diablo lo único que quiere para ti es el mal. Es el mal. Todo lo que el diablo ha hecho con la humanidad, está haciendo y hará, será con un único propósito. Y ese único propósito es que el ser humano esté lejos de Dios. Entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que cuando oren, le deben pedir a Dios que no permita nunca que estemos lejos de Él.
Porque lo peor que podría sucederte a ti sería estar lejos de Dios. David, por su pecado, hermano, se alejó de Dios. Y cuando él cayó en cuenta que estaba lejos de Dios, se fue y se postró en la presencia de Dios y escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51 hay unas palabras desgarradoras. Unas palabras que parten el alma, hermano, y que lo llevan a uno a pensar qué se puede sentir, qué estaba sintiendo ese hombre cuando tuvo que clamar a Dios y decirle: vuélveme el gozo de tu salvación. Y él dice: vuélvemelo. ¿Por qué? Porque lo perdió. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es perder el gozo de la salvación. Cuando ores y no sientes nada, estás perdiendo el gozo. Cuando cantes y no sientes nada, estás perdiendo el gozo. Cuando vengas al culto y no sientas nada, estás perdiendo el gozo. Cuando escuches la palabra y no sientas nada, estás perdiendo el gozo. Te está visitando el mal. De manera desgarradora, hermano, porque una cosa es leerlo y otra cosa es ponerse en los zapatos de David. Cuando le dice a Dios: vuélveme, vuélveme el gozo. Porque, hermano, la vida cristiana no tiene sentido si no hay gozo. Puede venirse el mundo abajo, puede morirse el mundo entero, puede caerse lo que sea, puede pasarnos como a Job, pero si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos el gozo de la salvación. Esa es la esperanza, esa es la alegría, ese es el motor, esa es la motivación, el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y seguramente en medio de esas circunstancias iba y buscaba la presencia de Dios y no la encontraba. Parece que los cristianos a veces cruzamos ciertos desiertos donde la presencia de Dios, nada. Pero el problema no es estar en un desierto. El problema es quedarse ahí. Porque hay muchos creyentes que llevan años en un desierto espiritual. Y entonces nos predican y nos dicen: hermano, ¿cuánto tiempo hace que no hablas en otras lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que no lloras cantando una alabanza o arrodillado orando? ¿Cuánto hace que no sientes la presencia de Dios en una oración? Estamos en un desierto, pero todo desierto tiene un oasis. Pero hay gente que ni siquiera busca ese oasis, se quedan sumidos allá en ese desierto, se quedan escondidos en ese desierto. Y en medio de ese desierto no aprendemos a discernir cuando el diablo nos está dañando. La Biblia dice: hay de aquellos a que lo bueno le dicen malo, o a lo malo le dicen bueno. Y la persona, cuando deja de orar, tiene esa tendencia. Ay, no, pastor, es orar tanto. Ay, no, pastor, ¿cómo que diario al culto? No, eso a mí no. Entonces lo bueno lo empiezan a mirar como algo gravoso, como algo pesado, como algo que no es conmigo. Ay, eso no va con la moda, o en esta época no sé qué, eso eran los apóstoles. Entonces comienzan a mirar lo bueno como algo malo, y dice: hay de aquellos que a lo bueno le dicen mal, y a lo malo, no, pero es que ese motiladito está de moda. No, pastor, es que la faldita aquí, eso que tiene de malo. Entonces
comienzan a mirar ciertas cosas como normal. No, ¿y qué tiene yo pararme a predicar ahí así? No. Y comienzan a justificar ciertas cosas y sigue diciendo Isaías capítulo 5, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero eso sucede por falta de oración. La Biblia dice orar sin cesar. Escuche, mire acá. Mire acá. Lo único que te tiene atado a Dios es la oración. Ni siquiera la palabra. Porque hay mucha gente que no se pierde culto y están más descarriados que cualquiera. Hay gente que canta muy bonito y están más descarriados que cualquiera. Lo único que te mantendrá unido a la presencia de Dios será la oración. Porque si tú no oras, te enfrías, te mueres. Comienzas a ver lo malo como normal, comienzas a justificarte y te alejas tanto, hermano, que te sucede la paradoja de Judas, tan cerca del Señor pero tan lejos. Porque la oración forma parte de la esencia del ser cristiano. Hablar con Dios, contar con Él, contarle las cosas, sentir su presencia, adorarlo, escucharlo. Pastor, es que yo no sé orar. Lo que el Señor les estaba queriendo decir a los discípulos no era que se pusieran a repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y repítalo 100 veces, como una penitencia. Padre, me confieso, yo hice esto. No, mi hijo, vaya, rece 50 Padre Nuestro. O sea que el Padre Nuestro es un castigo para ellos. Pero para nosotros no, la oración no puede ser un castigo. Es un deleite. Hablar con Dios no es un castigo. Es un deleite. Es una devoción. Debe producir gozo. Usted se arrodilla a orar, hermano, y ora ahí el tiempo que sea, y usted logra sentir la presencia de Dios. Usted se para a la persona más feliz del mundo. Cuando uno siente a Dios, hay gozo, hay alegría, hermano, hay paz, hay tranquilidad. ¿Qué importa? Hay fe, hay confianza. Pero cuando usted se arrodilla a orar, hermano, y usted pelea con el sueño, pelea con los pensamientos, pelea con todo, y finalmente usted se para y no sintió nada, usted levanta hasta aburrido. Ay, no fui capaz de orar, no fui capaz. Se levanta uno como aburrido. Pero si usted se arrodilla a orar y no le importa sino solamente estar ahí 15 minutos, 20 minutos, media hora como por cumplir, entonces hay un problema. Hay un problema, porque la presencia de Dios produce satisfacción, produce paz, produce tranquilidad, produce confianza, produce, hermano, misericordia, bendición, sanidad, salud para mis huesos, dice el salmista, bienestar para mi alma. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted logra conectarse con la presencia de Dios, pasa media hora, 1 hora, 2 horas, y usted se levanta y dice: tan rápido pasó todo ese tiempo. No así cuando no puede hacerlo. 10 minutos se le hacen eternos. Ay, ¿cuándo será que el pastor termina de predicar? Qué cosa tan dura, ¿cierto? Ay, ese grupito de alabanza de hoy, ¿cuánto irán a cantar? ¿Por qué no paran ya? Otra vez lo mismo, otra vez porque no hay gozo. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que cuando oren, le pidan a Dios que no sean engañados por el mal, que no sean engañados por el diablo, que no se dejen convencer del diablo, que no se aparten de su presencia, que no los aleje de su presencia.
Pero el Señor dice, si tú me dejas, yo te dejo. Si usted me deja es porque usted quiere el mal, y el mal es no tenerme a mí. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Lo peor que le pasó a Israel fue eso. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Crié cuervos, crié hijos y los engrandecí, ellos se levantaron contra mí, dice el Señor. Dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Eso le pasó al pueblo de Israel, el peor mal. Perdieron la presencia de Dios. Hermano, que perdamos lo que sea. No importa lo que perdamos, así sea la salud, la misma vida. ¿Qué importa que se pierda lo que sea? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más cualquier cosa no es digno de mí. Mire, uno se pone a mirar, hermano, cómo Dios cambia el pensamiento del hombre. El salmista Asaf estaba totalmente indignado y totalmente preocupado porque estaba pobre. Veía a los ricos del mundo blasfemar y hacer de todo, hermano. Y él estaba indignado, y yo tan pobre, y yo soy el siervo de Dios, y en estas circunstancias, y dice que era como una bestia, dice, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía, casi me resbalo, casi me caigo. ¿Cuándo cambió él de opinión? ¿Cuándo cambió de actitud? ¿Cuándo cambió su pensamiento? Cuando oró. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, cuando oró y entró en la presencia de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Entonces pasó de estar amargado porque no tenía nada, y después de la oración dice, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada. Ya no le importaba lo que estaba primero, hermano, amargándole su vida. Ya concluyó y dijo, no, es que no. Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Logró comprender que su riqueza más grande era la presencia de Dios. Logró entender que era más rico que los ricos del mundo, que todos ellos con sus riquezas iban a terminar perdidos y condenados, pero él, aunque no tuviese nada material, tenía lo más grande, que era su Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mas líbranos del mal. El mal más grande es perder a tu Dios, es perder tu salvación, es perder tu intimidad con Él. Eso sí es un gran mal. El mal más grande es ir a la condenación de los impíos. Cuando cometo errores que me hacen sentir avergonzado y me hacen sentir mal, yo simplemente me arrodillo y le digo, Señor, no permitas que yo vaya a la condenación de los impíos. Perdóname y ten misericordia de mí. Guárdame y ayúdame y no me quites el gozo de tu salvación. No me quites el gozo de tu salvación. Y por eso Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, lo importante es seguir siendo de Él. Lo importante es tenerlo a Él. Mas líbranos del mal. ¿Qué será lo que te separa a ti, de Dios? Lo que te separe a ti de Dios es malo. Póngale el nombre que quiera. Lo que a usted lo separa de Dios es malo, póngale el nombre que quiera. ¿Por qué no decirle a Él en esta hora, Señor, líbranos del mal?